Cualquier acercamiento a la triada historias, tiempo y personaje tiene que partir del supuesto de que el escritor se debate siempre entre la realidad circundante o el compromiso a veces del arte por el arte mismo. Es lo que ya hemos acusado varias veces de la dialéctica entre el goce estético y la denuncia social. Creo pertinente y creo que es bastante didáctico que en mi calidad de docente que se aproxima a estos temas, no con la pretensión del crítico literario, por lo menos hacer una rápida caracterización de los ismos, sobre todo del siglo XIX, haciendo la salvedad que generalmente los acercamientos críticos a la novela siempre se debaten en este análisis inscribir la novela en una corriente literaria o escuela específica, ¿verdad? A priorísticamente, decir, este es romántico, este es neobarroco o este es moderno, etcétera, o simplemente que sea la novela, que sean los personajes quienes den testimonio de a qué corriente o no pertenece. Yo creo que aun cuando este enfoque, que es muy didáctico, pero muy generalizante, puede estar objetado por los conocedores a fondo de la crítica literaria, me parece que es un acercamiento que nos ayuda como a tener unas grandes pinceladas de las principales escuelas y que, bueno, nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Como este taller está concebido no para especialistas, sino muchas veces para legos o para personas que están en proceso de construcción, yo vengo más bien en un sentido más pedagógico, ayudar a caracterizar estos momentos. Si nos preguntáramos, por ejemplo, sobre el costumbrismo del siglo XIX, ¿cómo lo definiríamos y qué características tienen? ¿Quiénes son sus representantes? Posibles etapas o escuelas en el marco de esto que genéricamente llamamos los costumbristas. Bueno, miren, analizando con detenimiento, podríamos decir que el costumbrismo fue una manifestación literaria que se produjo en casi toda Hispanoamérica a partir de 1830. Casualmente, después de 1830, se da en nuestro caso la disolución gran colombiana, es decir, la división de la República de Colombia la Grande, que estaba integrada por el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Quito, que después van a conformar los países como la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, ¿verdad? Y es parte de la herencia que nosotros llamamos también bolivariana. Este costumbrismo mm, defiende pues, y hereda en gran medida el principio romántico de inspírate en lo propio o la búsqueda del color local. Esta es una crítica al exotismo, a la búsqueda de un lenguaje ajeno o una descripción totalmente extraña a quien escribe. Eso está todo un poco con lo que después nosotros vamos a llamar, respetando pues el marco histórico y respetando la categoría, el lugar de enunciación. Quien escribe, escribe desde una realidad propia y debe resaltar lo que ellos llaman el color local. ¿Y qué deben resaltar de ese color local? Bueno, exactamente los hechos peculiares, los hechos específicos que generalmente la historia oficial no devela, no ocupa, no le preocupa. Y por eso el costumbrismo, cuando nosotros leemos a los costumbristas, conseguimos personajes totalmente desconocidos. A veces muy pintorescos, pero también con una cualidad bastante universal, ¿no? Y el costumbrismo está íntimamente implicado o involucrado con lo que se llaman los cuadros de costumbres o artículos de costumbres, ¿no? Y aquí quiero reseñar o quiero
reiterar parte de la discusión que tenemos. Nosotros, en estos cuadros de costumbres o artículos costumbristas, podemos extraer la crítica social y la sátira política, dos manifestaciones bien claras para volver a la tesis de que la novela siempre está en sintonía y siempre está atravesada, más allá de lo estético, con lo político y con lo histórico, ¿no? Es bueno decir que al principio el costumbrismo de nosotros, el costumbrismo americano, tendió a emular, tendió a imitar mucho el europeo, teniendo como canon fundamental en España mesoneros romanos y a María José de Larra, ¿no? Pero esa España que imitamos también nos dejó un elemento fundamental de todo costumbrismo. Es decir, el costumbrismo sirve como testimonio también a los cambios sociales. Que quiere estudiar el siglo XIX venezolano, se va a encontrar que en el costumbrismo hay una fuente inagotable para estudiar lo que ellos llamaban el carácter de pueblo. Y era tanta su potencia y su carácter denunciativo, ¿verdad? O denunciante, me perdonan las expresiones, que inclusive tenían que utilizar seudónimos porque eran objeto muchas veces de la censura de las autoridades, de los poderosos de la época. En el caso específico de Venezuela, el costumbrismo, como llegó a decir un estudioso de la literatura venezolana, Oscar Zambrano Urdaneta, es la primacía o la primera vía, mejor dicho, hacia lo circundante en el proceso de nuestras letras. Es muy emblemático que en lo que se quieran acercar al costumbrismo y descubrir su potencia política, satírica, que busquen a Daniel Mendoza, un libro de 1845 que es dado como el principal libro costumbrista del siglo XIX, llamado Un llanero en la capital. Es tan importante este libro que muchos lo definen como el libro que definió, que nacionalizó propiamente el género. Ahora, en cuanto a las etapas del costumbrismo, convenimos que hay una etapa donde predominantemente el costumbrismo se expresa en los periódicos de la época. Estoy hablando entre 1830 y 1840 aproximadamente, donde se trata de imitar, ¿verdad?, a los costumbristas españoles. Es el momento donde destacan plumas costumbristas de importantes lecturas, como Juan Manuel Cajigal, como Luis Daniel Correa y el ya mencionado Daniel Mendoza, haciendo énfasis que hay que leer Un llanero en la capital. Pero existe una segunda etapa o segundo momento, después de 1840 en adelante, inclusive después de la Guerra Federal, que cierra su ciclo después de 1863, cuando el cuadro de costumbre pasa a ser más que nunca y más que nada un documento social. Es decir, como dice Uslar Pietri, la novela venezolana empieza a formarse en las acuarelas de los costumbristas, ¿no? Y en este marco hay que destacar la figura de Francisco Sales Pérez y de Nicanor Bolés Peraza. Este último se opuso a la dictadura del autócrata civilizador de Antonio Guzmán Blanco y sirvió para denunciar exactamente los abusos del poder. Los personajes que utilizan estos costumbristas, como Bolé Peraza, ya mencionado, o como el mismo Francisco de Sales Pérez, son que si el vividor, el petardista, el felicitador, el humorista, pero todo es importante reiterar. El costumbrismo es el instrumento fundamental del humorismo satírico y moralizador a la vez. Hay quienes plantean que después de 1890 es la tercera y última etapa del costumbrismo con la decadencia del mismo, donde Pionía otra vez acusa esos últimos momentos del costumbrismo que atravesó prácticamente todo el siglo XIX. En tal sentido, el mismo Oscar Zambrano Urdaneta
y Domingo Miliani en este libro que se llama Literatura Hispanoamericana, en 2 tomos, en este primer tomo, en la página 385, Carl Zambrano Urdaneta y el mismo Domingo Miliani señalan que viene a reforzar lo que aquí decimos. Como prolongación del americanismo literario, cito, esta corriente aspiró a expresar lo autóctono en oposición al exotismo de los modernistas. Bajo este propósito, los criollistas, ya es cuando el costumbrismo se transforma o se metamorfosea propiamente en criollismo, ¿no? Bajo este propósito, los criollistas, ¿verdad?, sentían que estaban interpretando la fisonomía de sus pueblos y ganando un puesto propio en el panorama literario universal. Era pues un modo de rendirle tributo a la nacionalidad a través del arte. Esta mezcla de sentimientos patrióticos y de temas característicos los llevó a un tratamiento prolijo de elementos locales. El paisaje criollo, descrito casi siempre de manera estática, desvinculado de la nación en las obras narrativas. Esta es una de las críticas que se le hizo, ¿no? Los tipos humanos propios de una determinada región, con sus costumbres, tradiciones, creencias, formas de trabajo y de vida en general. En armonía con estos personajes, el lenguaje narrativo asumió 2 tonos, uno oculto, adecuado al escritor, cuando era este quien se expresaba, y uno popular, cargado de voces y giros locales, correspondiente al habla de campesino, ¿no? Otra nota importante del criollismo, insistimos, el costumbrismo a finales del siglo XIX se transmuta o se transforma en criollismo, pero también es la decadencia del costumbrismo, ¿verdad? Es la crítica social, aquí reiteramos, que se advierte en todos sus grandes representantes, no ya como una prédica expresa a la manera del romanticismo, sino como una lección moral indirecta que se desprende del hecho mismo referido tal como los aconsejan los realistas y los naturalistas. Es interesantísimo pues esta conceptualización de costumbrismo porque nos da pies a nosotros para comprender, ¿no?, cómo de alguna manera u otra los primeros venezolanos, los venezolanos después de 1830, fíjense que estaba hablando de 1830 y 40, épocas en que está naciendo la primera novela venezolana, donde uno de sus representantes también del costumbrismo es Fermín Toro, además de Rafael María Baral, Luis Delgado Correa, el ya mencionado Juan Manuel Cajigal. Es interesante porque es la época exactamente del rompimiento entre la burguesía y los latifundistas por el monopolio del poder. El costumbrismo tuvo su vehículo natural, ya los mencionamos, en los periódicos y las revistas de la época, eran artículos, ¿verdad?, y cuadros de costumbre que de alguna manera u otra reflejaron y reflejan la memoria del país profundo con cierta vocación realista, pero que de alguna manera u otra sirve como perfil socioantropológico de una nación en proceso, como nos dice Douglas Boborges en todo momento. Es interesante porque este costumbrismo también refleja la inestabilidad identitaria y también acusa el caos político que caracteriza a este país en convulsión, la Venezuela decimonónica, la Venezuela del siglo XIX. Entonces, en síntesis, con el costumbrismo decimos que se funda pues como un discurso heterogéneo, que recorta, que busca, que recompone, que hace collage, que hace formas discursivas mezcladas, pero que nunca renuncia a su carácter pedagógico, ¿verdad? Y esa libertad que tiene de pegar, de coser, de mezclarse, le da relativa libertad también de género y sirve como le facilita el carácter especulativo y
el talante sociológico de su denuncia. En todo caso, los costumbristas nunca renunciaron a la voluntad crítica, ¿no? Le interesaba más que describir, ¿verdad? Le interesaba criticar, le interesaba más interpretar esa realidad que crear ficción. Y aquí dicen mucho que está el germen del ensayo y de la crónica más que del cuento o de la novela, ¿no? En síntesis, estamos hablando de la búsqueda en el costumbrismo de una independencia discursiva de lo típico popular, pero donde lo típico, en su afán de ser, insisto, más interpretativo, pues la imaginación ficcional queda un poco relegada o marginada. Una de las cosas más rescatables del costumbrismo es el humor satírico, es la inteligencia del humor, ¿no? Echando mano a situaciones, a personajes, eh, se hace una caricatura de esa sociedad del siglo XIX, sobre todo se burla de la burguesía y también a veces se burla de las clases bajas del momento, ¿no? Entonces, hay una preocupación ética en los costumbristas y la risa se potencia como una capacidad crítica, es decir, en el costumbrismo podemos conseguir lo que se llama el humor crítico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del costumbrismo de Daniel Mendoza, decíamos que debemos de leerlo. Daniel Mendoza nació en 1823, o sea que estamos en víspera de su bicentenario, y murió en 1867. Bien valdría hacer un trabajo de Daniel Mendoza y sobre todo como escritor excepcional de esta obra que se llama Un llanero en la capital. Sobre todo rescatando el personaje central, que es Palmarote. Palmarote en gran medida es una ruptura con, digámoslo así, con la manera tradicional de escribir las primeras costumbres en Venezuela. Palmarote es una ruptura entre el discurso oral y el discurso escrito, entre el discurso bien dicho y el discurso, entre comillas, del doctor, ¿no? Entonces, él acusa, Palmarote, acusa al doctor de tener una cultura de papeles. Esa es una expresión muy interesante, ¿no? Una cultura de papeles. Y Palmarote encarna en gran medida lo que se llama el saber práctico. Y allí ya está de nuevo señalado la dialéctica campo-ciudad, la contradicción civilización-barbarie, ¿no? El doctor se enfrenta o tiene confrontaciones o careos permanentemente con Palmarote, pero este Palmarote no es un tipo amilanado, ensimismado, minusválido, disminuido, no, no, no. Palmarote es un hombre orgulloso de saber cosas, ¿verdad? Cosas que los doctores no saben, que los sabiondos no saben, y en el fondo ahí está criticando la modernidad en cierne, la modernidad que se está tomando en Venezuela. Es decir, Palmarote es un apólogo del habla popular y de las culturas regionales. Y esto es interesante porque ahí está el germen de un giro ideológico al costumbrismo tradicional. Esa confrontación entre el lenguaje coloquial y el lenguaje culto en Palmarote hace que Daniel Mendoza recobre una importancia distinta a los otros costumbristas, porque está diciendo que lo nacional no es solamente lo que la élite, lo que el proyecto dominante dice, determina en lo que se llama la nación modelada, sino que también lo popular, la vida política del país, los humildes, también son parte de la venezolanidad. Entonces, es interesante porque el costumbrismo va a nutrir a la novela criollista y va a mantener ese choque de los lenguajes hasta que los mismos escritores asuman que el lenguaje popular también es parte de nuestra realidad y por ende debe entrar por la puerta grande
a la literatura, ¿no? Una literatura que, en su afán de ser muy realista, una literatura que está en formación, pero que quiere denunciar y pintar con palabras las desigualdades sociales, también sirve para denotar también las luchas del poder. Entonces, esa mezcla entre lo humorístico y lo imaginario sirve para la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la nación, pero siempre señalando que hay una crisis de las instituciones y de la política que quieren erigir, que quieren levantar, que quieren edificar esas naciones nuestras, ¿no? Entonces, el costumbrismo, en síntesis, es una literatura edificante que hace del humor y la imaginación la otra política, ¿no? En contra del caudillo, en contra de los partidos, etc. Entonces hay que releer o hay que leer a Daniel Mendoza, hay que leer a Nicanor Volé Peraza, quien suscita risa, pero no da una mirada sociológica, quien utiliza el humor, pero además de esa imaginación popular, un poco cursi y a veces no tan cursi, señala problemáticas sociales que hay que resolver. Cierro con las mismas expresiones del libro de Douglas Borges, también de Monteaglia Editores, del costumbrismo a la vanguardia, la narrativa venezolana entre dos siglos. Este material seguro va a servir para la formación de este diplomado. Cuando dice Douglas Borges, para una lectura del costumbrismo, en su capítulo para una lectura del costumbrismo, lo siguiente, voy cerrando. Dice Douglas Borges, para Nicanor Bolet Peraza, 1838-1906, uno de nuestros costumbristas más representativos, la comicidad del costumbrismo tiene una finalidad didáctica y resulta de una como particular predisposición del escritor de costumbre para captar el lado cómico de la figura. A propósito de la obra de Sales Pérez, señala Nicanor Volé Peraza, dice de Sales Pérez, cito, el escritor de costumbre, por un efecto semejante al producido en la cómica inversión de las imágenes en la lente fotográfica, ve la parte cómica de las figuras, cosas y acciones humanas y cómo la revelación de ese estado ridículo que en ello sorprende incita a risa, en virtud de lo cual el cuadro de costumbre o la pintura de género son por lo común donosos trazos humorísticos y al mismo tiempo filosóficos correctivos, obras docentes. El costumbrismo también es una obra docente en la construcción de un nuevo país mediante el humor y mediante la crítica muy mordaz, siempre mordaz. Muchas gracias.